Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro día número 16 de 40 días con el Espíritu Santo. Te habla la pastora Mirna Guadalupe. Y hoy vamos a hablar sobre el tema el Espíritu Santo reposa en nosotros de 7 maneras. ¿Y de dónde sale esto? Primero vamos a ver dónde es que se menciona por primera vez en el libro de Apocalipsis, la alusión a los 7 espíritus, haciendo referencia al Espíritu Santo. Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea a vosotros y paz del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Y qué son esos 7 espíritus que están delante de su trono? Más adelante en Apocalipsis 4:5 dice: del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y si vamos más adelante trazando la Biblia, más adelante para entender, pero hacemos alusión al Antiguo Testamento, para entender qué son esos 7 espíritus de Dios, Isaías 11:2 me dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Reposará sobre él. ¿Sobre quién? Isaías estaba hablando sobre el Mesías, sobre Jesús, sobre nuestro Señor. Y si esos espíritus reposaban sobre Jesús, cuando Jesús asciende y nos dice que nos deja con nosotros al Consolador, al Espíritu Santo, estas son las 7 maneras en que el Espíritu Santo reposaba en Jesús, moraba en él, y de esa manera se manifestaban a través de él. Así que vamos a ver uno por uno qué significa cada espíritu, cada manifestación, como cada manera en que reposa el Espíritu Santo en nosotros, porque al nosotros poder entender esto, es que podemos entender cómo es que se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros, y no solamente eso, ver si en alguna área nosotros no escudriñamos y nosotros le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, revelación en qué área estoy fallando, para saber qué ajustes tengo que hacer para que el Espíritu Santo se manifieste a plenitud. Plenitud es de estas 7 maneras en las que Él reposa en nosotros. La primera es el Espíritu de Dios. ¿Qué significa Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es la unción general de Dios que descansa sobre nosotros. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esa es como reposa el Espíritu Santo de las 7 maneras. La primera manera es el Espíritu de Dios, que es la unción general que descansa en nosotros. La otra manera que reposa sobre nosotros el Espíritu Santo, y eso se tiene que manifestar, es como el espíritu de sabiduría. Jesús nunca dio un paso incorrecto ni dijo nada incorrecto. Y Jesús fue el único que hizo callar a los fariseos. ¿Por qué? Porque en Jesús había sabiduría. Él sabía lo que tenía que decir y qué decisión tenía que tomar. Si hablaba, si no hablaba, y cuando hablaba, qué iba a decir. Así que una de las maneras en la que el Espíritu Santo reposa en nosotros es con ese espíritu de sabiduría. Y si van a Mateo 22:34 como referencia, dice: y cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una. Jesús los hizo callar por una palabra de sabiduría. Y esto es bien importante, porque se van a levantar gente a atacar, se van a levantar gente a señalar, quizás en ignorancia, acusarte, te pueden acusar de cualquier cosa, pero el tú tener sabiduría y pedir que esa sabiduría, que el Espíritu Santo reposa en ti, en esa sabiduría, y se manifiesta esa sabiduría, no es lo mismo tú poder hacer callar a la gente a través de la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo se tienen que callar, porque ante Dios, ¿quién puede ganar una pelea, una discusión, un argumento? No nos podemos envolver en ataques verbales, ni tampoco reaccionar. Tenemos que manifestar ese espíritu de sabiduría. Ese espíritu de sabiduría muchas veces es no decir nada y hacer silencio. La otra manera en la que se manifiesta o reposa en nosotros el Espíritu Santo es el espíritu de entendimiento. En Éxodo 33:13, Moisés le pide a Dios que le enseñe su camino. Esto quiere decir que el entendimiento vino de Dios.
Jesús no solamente, él entendía al Padre y él entendía el propósito del Padre, él entendía también a la humanidad. Y por eso Jesús nunca se desvió del camino. Así que si Moisés le pide a Dios que le revele el camino, obviamente la dirección, el entendimiento viene de Dios. Jesús tenía ese entendimiento, quiere decir que en Jesús reposaba ese espíritu de entendimiento. Jesús era el Hijo de Dios, pero Jesús vino en forma de hombre y como hombre al fin, carne y hueso, lo que se manifestaba de Jesús era lo que reposaba en él. Ese reposo en lo espiritual, se manifestaba su relación con el Padre, se manifestaba el Espíritu Santo que está dentro de él. Así que si en Jesús se manifestaba que él sabía, él tenía entendimiento de qué paso tomar, hacia dónde iba, quiere decir que ese espíritu de entendimiento del que hablaba Moisés en Éxodo reposaba sobre Jesús también. La cuarta manera en que reposa en nosotros el Espíritu Santo es como el espíritu de consejero. Estamos haciendo alusión a lo que dice Isaías 11:2, esos 7 espíritus. Espíritu de consejero. Cuando se trata de una decisión o de una respuesta, Jesús siempre sabía aconsejar o responder de manera correcta. Ese espíritu de consejero es el que te aclara dudas, el que te da luz y te dice qué decisión tomar, te da la respuesta que tú necesitas. Por ejemplo, en ese espíritu de consejero se manifestó en Jesús cuando Nicodemo le pregunta, ¿qué significa? ¿Que tengo que volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Esa duda, eso no fue un comentario sarcástico de Nicodemo. Él estaba confundido, no entendía lo que Jesús quería decir con nacer de nuevo. Y Jesús le explicó, pero también ese espíritu de consejero se manifestó en Jesús cuando le trajeron ante él a la mujer que tomaron en el acto de adulterio y querían apedrearla. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo como consejero? Él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque él sabía que los que estaban atacando y juzgando a esa mujer, ninguno de ellos era perfecto. Ellos estaban esperando que Jesús avalara el apedrear a la mujer. Y Jesús, como buen consejero que es, aconsejó a la mujer directa e indirectamente. Él le dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Eso no solamente fue una palabra de Jesús, fue un consejo. Para que tus pecados sean perdonados, yo te perdono tus pecados, pero apártate de ese camino, no peques más. Y por eso que Jesús dijo, la multitud tuvo que soltar las piedras, dejarlas en el suelo y no apedrear a esa mujer, y la vida de esa mujer fue conservada, porque Jesús, el espíritu de consejero, moraba en Jesús. La quinta manera en que el Espíritu Santo mora en nosotros o reposa en nosotros es como el espíritu de poder. Jesús tenía poder para sanar, Jesús tenía poder para echar fuera demonios, Jesús tenía poder para perdonar pecados y todo eso solamente es a través de Dios, en esa manera en que el Espíritu Santo reposa en nosotros como ese espíritu de poder. El otro espíritu de la manera en que reposa el Espíritu Santo es el espíritu de conocimiento. Ahorita hablamos de entendimiento. Conocimiento no solamente es que Jesús entendía al Padre, sino que él sabía cuál era el propósito del Padre en su vida. Entendimiento significa tener una idea clara de las cosas. Conocimiento significa tener trato también y comunicación con alguien. Jesús no solamente entendía cuál era su propósito, sino él conocía quién hizo ese propósito en su vida. Él conocía de dónde venía ese propósito. ¿Por qué? Porque ese espíritu de conocimiento reposaba en él. Él conocía al Padre. Y esto es bien importante. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que se manifieste esa manera en la que él reposa sobre nosotros. Porque muchas veces podemos decir, sí, yo sé lo que Dios quiere hacer conmigo. No es lo mismo saber lo que Dios quiere hacer contigo a conocer al Dios que quiere hacer algo contigo. Cuando conocemos eso, se caen muchas pretensiones, se caen muchos argumentos, se caen muchas limitaciones en nuestra mente porque sabemos que le servimos a un Dios que es perfecto, un Dios que sabe lo que hace, que no ha perdido una sola batalla y que cuando Él habla se cumple si caminamos en su palabra. Y la otra manera en la que reposa el Espíritu Santo en nosotros es como espíritu de temor a Dios.
¿Qué es temor a Dios? Tenerle miedo a Dios de que si fallamos nos vaya a hacer algo negativo, nos vaya a castigar, como muchos de nosotros que fuimos creados desde pequeños con esta imagen de un Dios de castigo que está como que con la correa, el fuete en la mano, esperando que hagamos algo mal, como que preparados para podernos corregir y castigar. No. Temor a Dios significa ese miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. Es el temor a fallarle. Cuando tú tienes una persona bien querida y tú no quieres decepcionarlo, porque tú sabes que la decepción le va a doler a él y te va a doler a ti también. Cuando tú no quieres decepcionar a tus padres, quizás a una persona bien allegada a ti, ese miedo de tu fallar. Ese es el espíritu de temor a Dios. Eso es lo que la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que tener. Y no hay manera de nosotros tenerlo si no es a través del Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo es el que provoca en nosotros sentimientos, el que se aflige, el que nos redarguye, el que nos hace sentir la convicción de cuando estamos haciendo las cosas incorrectas. A través de esa convicción, de esa manera en que el Espíritu Santo reposa en nosotros como espíritu de temor a Dios, es lo que nos mantiene en el camino del Señor para no fallar y no desviarnos de Él. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, porque ese miedo de fallarle es lo que te va a mantener en el camino del Señor y alejado del pecado. La palabra me dice que la paga del pecado es muerte, y no muerte, estamos hablando de una muerte física, también puede ser una muerte espiritual. Así que pídele al Espíritu Santo que te revele en qué áreas Él reposa en ti, que todavía tú no las estás viendo manifestada completamente, y pídele al Espíritu Santo que esas 7 maneras en las que Él reposa en ti se manifiesten en tu vida para ver cosas grandes y mayores en Él. La plenitud total y completa de la manifestación del Espíritu Santo en tu vida a través de ti. Te espero mañana, día 17, 40 días con el Espíritu Santo. Dios te bendiga.